Bien, señores, ganó River 3-1 ante Platense, ante el Calamar, luego de este arranque del torneo clausura del fútbol argentino. El conjunto millonario, a mi entender, ha dejado buenas, ha dejado malas. Ya vamos a desarrollar, ya vamos a analizar justamente lo que dejó este partido, pero de alguna forma es positivo, y mejorar sobre lo positivo o mejorar con un buen resultado va a ser más fácil, por supuesto, para ir encontrando esa idea, para ir encontrando los caminos necesarios que requiere este River Plate justamente para desandar en las responsabilidades, en los objetivos que tiene por delante, llámese torneo clausura, llámese Copa Argentina, llámese Copa Libertadores. Gente, usted que está del otro lado, deja un me gusta, se suscribe, deja un comentario y por supuesto vamos a seguir desandando este análisis que ha dejado hoy la victoria 3-1 del conjunto millonario en condición de local. Para arrancar, creo que River me terminó pareciendo un equipo inconsistente. Es un equipo que, por lo mostrado el día de hoy, no termina de sostener un nivel, no termina de sostener o mostrar más bien una idea. Me dirán, Junior, es muy prematuro, seguramente porque es el primer partido de Marcelo Gallardo, por lo menos en este segundo semestre, pero no podemos soslayar o no podemos dejar de lado lo que venía siendo este River en el primer semestre, en la primera parte del año, que era un River que, si bien encontró en algún momento una seguidilla de partidos positivos y de buenos resultados, ya en su momento lo analizamos, por Copa Libertadores, le ganó a Boca, se clasificó, etcétera, etcétera, etcétera. Es un River que fue al Mundial de Clubes y no consiguió el objetivo siquiera de pasar de grupos. En ese contexto se ofrece este nuevo River, esta nueva versión de River, con unos días de mini pretemporada, si se quiere, pero que ya es incluso otros intérpretes, porque algunos ya han salido de la consideración de Marcelo Gallardo y surgen otros, llámese el mismo Lencina, que es un chico que se viene abriendo paso importante en River. Hoy también fue importante, o por lo menos así lo consideró Marcelo Gallardo, para ponerlo de titular como Jan Subiabre. También después vimos al familiar de Mesa, al hermano de Mesa, Juan Cruz Mesa. Entonces ya este es, digamos, otro River. Vimos a Maxi Salas, ya vamos a hablar de Maxi Salas también. Es otro River. Palabras más, palabras menos, son otros los intérpretes que se ha planteado Marcelo Gallardo para este segundo semestre del año. Pero eso no quiere decir que es borrón y cuenta nueva. Eso no quiere decir que es un clic en la historia moderna de River o en la historia reciente de River. Más bien es una preocupación que se prolonga en algún sector de la cancha, y hay unas buenas sensaciones que dejó, sobre todo con Maxi Salas, ya después de toda la puja, la pugna que tuvo con Racing. Hoy Maxi Salas le entregó muchas respuestas a Marcelo Gallardo que creo son las que requería el timonel de River Plate. Pero vamos a arrancar por las buenas. Creo que River termina siendo ciertamente efectivo en el frente de ataque. Muchas veces River se le carga esa crítica de que no convierte todo lo que genera, y es cierto, River muchas veces termina despilfarrando las opciones que termina generando, que termina llegando con peligro, que termina fraguando en el arco rival, pero muchas veces no las concreta. Muchas veces peca de inefectivo, muchas veces peca de poco certero de cara al arco rival. Bueno, hoy River Plate, creo que al comienzo del partido, al comienzo del compromiso, encontró en los pies de Colidio una jugada individual que se sacó a un jugador de encima y la clavó al ángulo. Un golazo terrible para poner en ese momento a River en ventaja. Pero después vienen las cosas negativas, vienen las cosas que este River ya viene entregando desde hace un tiempo largo atrás. Por eso dije, buenas y malas, entre positivas y negativas, desandó para mí este River el día de hoy. Porque si bien encontró en esa jugada individual de Colidio la apertura del marcador, es el mismo River que sigue permitiéndose los errores defensivos, que retrocede mal, que marca mal, que sufre la pelota parada, y en el gol de Ronaldo Martínez no fue la excepción. Centro de Guido Mainero, Lucas Martínez Cuarta no mide o no marca de la mejor forma, pierde la pelota de distancia, no llega. Entonces lo que hace es habilita a Ronaldo Martínez, no llega a cortar el centro, y prácticamente esa desinteligencia allí, aunado a que Martínez Cuarta poco y nada puede hacer en la jugada, termina decretándose el 1-1 transitorio en ese momento para el compromiso.
Y decimos, bueno, River encuentra la apertura del marcador, parecía de alguna forma familiarizarse con el compromiso, con el desarrollo del juego, pero recibe rápidamente ese cachetazo o ese revés o esa piña, ese golpe que vuelve a aterrizarlo a la realidad. Vuelve a aterrizarlo a la cruda realidad que atraviesa River en zona defensiva, porque no es algo de ahora. Esto de River en defensa lo viene padeciendo, incluso diría desde el final de la primera etapa de Marcelo Gallardo en River. Entonces, son cuestiones que hay que reevaluar, son cuestiones que hay que rever, son cuestiones que merecen la atención necesaria, y pasa el tiempo, pasan los compromisos, pasan los campeonatos, pasan los torneos y River sigue adoleciendo en defensa. Sigue adoleciendo en defensa. Cuando no es Martínez Cuarta, es Paulo Díaz, cuando no es Pesela, y siempre se reciclan los errores en River y parece que no pasa nada. Se han traído, o por lo menos se trajo o se apostó por la vuelta del chico Rivero. Bueno, hoy no tuvo la posibilidad de mostrarse, básicamente. Pero vuelve River a tener errores defensivos. Creo que River entra en un desorden también, donde el medio campo no se entiende, o no sé si es que no se tiene claro. Yo creo que Enzo Pérez no da para más en River, muchachos, con todo el perdón o el respeto o la consideración que se le puede tener a un jugador que hizo mucho por River, que fue campeón de América con River, que dejó Europa para venir, ponérsela de River y salir campeón de América con River. Todo lo que ha hecho Enzo Pérez no se desconoce, pero creo que ya es una historia juzgada, ya es cosa juzgada lo de Enzo Pérez en River. Hoy muchas veces dejó a River mal parado, en otras le costó el retroceso, en el mano a mano a veces padece o a veces sufre el mano a mano con jugadores rivales, y más cuando esos jugadores son hábiles, tienen desparpajo, son sagaces. Ahí le cuesta un poco más a Enzo Pérez y a veces tiene que recurrir a la falta, a cortar, a tumbar, a la amarilla. Entonces creo que ya es cosa juzgada, y creo que si River tiene que apostar de lleno ya en este mercado de pases para traer algo en su plantel, en el armado de su plantel, es un mediocampista defensivo, organizador, de corte, mixto, no importa, un 5 que recupere y juegue, un 5 que recupere y se la dé limpio a un compañero, un 5 que recupere y se asocie. En todo caso, un 5 que recupere, básicamente, si ese jugador también puede sumarse a la línea de pases o al juego mismo del equipo, maravilloso, pero que recupere básica y principalmente, porque Enzo Pérez ya le está costando el mediocampo de River. 39 años no pasan en vano, y este River, o por lo menos para las metas que se ha trazado cumplir en lo que tiene que ver con este resto de año, creo que va a necesitar imperiosamente un mediocampista que corte, que sea vital, que tenga entrega, que tenga tanque para aguantar los 90 minutos, y no un Enzo Pérez limitado físicamente que a lo sumo te pueda jugar 45 minutos, 60 minutos. Entonces ahí River tiene que imperiosamente ir a buscar un mediocampista, un 5. Es imperioso que River vaya a salir a buscar un 5 en el mercado de pases. Y extraña particularmente que se apueste por otras posiciones donde, si bien no es que se tenga abundancia, pero River de alguna forma no es prioridad buscar, que se entienda a dónde apunto. En otras posiciones, como un jugador por fuera, un interno, también se necesitan, por supuesto que sí, pero no son prioridad. Prioridad, el primer jugador que tuvo que haber contratado este River es un 5. El primer jugador que tuvo que salir a buscar este River es un 5. ¿Se ofreció lo de Maxi Salas? Por supuesto, es una oportunidad del mercado que te da la posibilidad de traer un jugador de esos. ¿Quién no lo quisiera tener? River hoy lo tiene. Le entregó soluciones de alguna forma en el frente de ataque. Por supuesto, positivo, suma, bienvenido. Pero River tiene que salir, o tenía que salir a buscar un 5. Todavía tiene la posibilidad de hacerlo, creo que por 2 semanas más, que se abrió o se prolongó, se extendió este mercado de pases en el fútbol argentino. Tiene que salir a buscar un 5. Ya, mañana mismo, ya, listo. Hoy tienen que estar concretándose los llamados para materializar el regreso o la contratación de un 5 de una vez por todas, porque este equipo así la va a pasar mal en Copa Libertadores, más
si se tiene en cuenta la proyección que muchos hacen de que en los cuartos de final de la Copa quizás se pueda enfrentar ante Palmeiras, teniendo en cuenta que River antes tiene que sortear a Libertad de Paraguay. Pero entre este ir y venir, entre este buenas y malas, entre este positivas y negativas, River en ese desorden de alguna forma fue cerrando ese primer tiempo, fue cerrando esa primera mitad, pero que encontró en esa primera buena mitad una jugada que yo creo que es la que se tendría que replicar o la que se tendría que prolongar en el tiempo, que fue el segundo gol de River, el 2-1, el de Maxi Salas, que fue un jugadón, pero termina siendo una isla. Esa jugada termina siendo una isla. ¿Se valora? Por supuesto que sí. ¿Se juntaron pases? Por supuesto que sí. Subiabre fue importante en esa jugada. Kevin Castaño fue importante en esa jugada. Colidio fue importante en esa jugada para, bueno, en ese caso cuando la abrieron y la tiró el pase, tiró el centro, y Maxi Salas termina poniéndole el moño a una jugada espectacular de River. Pero espectacular. Incluso hasta fuera de contexto, porque en el momento previo, repito, River venía del desorden. River venía del caos. River venía de no encontrarse, de errar pases, de no encontrar líneas de pases. Y cuando encuentra esa seguidilla de pases, logra encontrar a Maxi Salas, o lo ve, el mismo Colidio lo ve solo en el medio del área, entrando por el centro del área, después de una consecución de pases, y fue tiki, centro, pumba, lo empuja Maxi Salas. Esa es seguramente la idea que tiene Marcelo Gallardo para con este River. Seguramente es la idea que tiene. No sé si tiene Marcelo Gallardo, creo que no, a Maxi Salas definiendo de 9. Pero hoy ante la coyuntura, ante no tener, por ejemplo, a Driussi, o no tener un centro delantero con confianza o consolidado, porque después vamos a hablar también de Miguel Ángel Borja, que hizo el 3-1, pero creo que no termina de moverle la aguja a Marcelo Gallardo. Este River encontró en esa jugada particular y excluyéndola del resto, creo que encontró una isla. Y creo que va a tener que prolongar esa idea mucho más en el tiempo. Jugadas cortas, asociarse rápidamente, hacerlo ágil, encontrar soluciones rápidas y no ese trote o ese desplazamiento o ese traslado cansino, lento que juegan para atrás, porque incluso se ve cuando enfocan a Marcelo Gallardo en la televisión, se ve como el tipo se enoja, se calienta, no le gusta lo que ve. Claro, porque este River seguramente en la idea del entrenador está que sea más ágil, que sea más rápido, que sea más vertiginoso. Y River eso no lo ha mostrado por lo menos hoy en gran parte del partido. Hubo una isla, repito, en ese 2-1 de Maxi Salas que lo termina cambiando por gol. Dicho sea de paso, un gesto técnico de Salas increíble, de cómo le pone, no define con borde interno, el zurdo, el siendo zurdo, viene el centro y lo que hace es ponerle el borde externo, como para que la pelota no se le vaya muy lejos o no pierda mucha trayectoria y ¡pum! Es como si la matara, como si la adormeciera y entra la pelota para el 2-1 de River. En ese momento festejos a los chilenos Salas, que además también evocó seguramente a algún hincha de River que en su momento tuvo marcado o marcada esa celebración del chileno Salas, del matador Salas. Entonces, digamos que por esa parte también lo de Maxi Salas termina siendo bastante positivo y llegándole al hincha de alguna forma en su presentación, en su debut con gol y haciendo esa celebración, pues creo que termina ganándose de alguna forma mucho cariño en el hincha, al menos en el primer pantallazo, en las primeras sensaciones que puede dejar Maxi Salas. Cree uno que le va a entregar muchas alegrías a River porque es un buen jugador, por la forma de jugar, porque va a chocar también, y eso era algo de lo cual River venía adoleciendo en el último tiempo. No tenía ese jugador que fuera a fajarse con los centrales, a fajarse con los defensores rivales, a chocar, a buscar, a meter, sino estábamos más acostumbrados a Colidio, que es un poco más light, a Driussi, que quizá no se tiene en el choque, y jugadores que anteriormente, por ejemplo, Mastantuono era más de ser calidoso, de asociarse y demás, tampoco era un jugador de ir a chocar, de ir a meter, y creo que con Maxi Salas eso se tiene, además de buen juego, porque el jugador entiende, sabe por dónde pasa el compromiso, y le entrega soluciones a River. Hoy en algún momento, tengo que ser sincero, apenas lo vi, por supuesto, fue la impresión que me dio, apareció la crítica, no me pareció acorde ver a Maxi Salas
de centrodelantero, incluso no se veía cómodo, se veía disminuido a veces en sus posibilidades o en todo lo que podía dar, o todo lo que acostumbramos a ver en Racing. Hoy no se veía en algún momento. Obviamente, va a haber alguien que me va a decir, Junior, pero si te das cuenta, el gol de Maxi Salas termina siendo un gol de 9. Sí, claro, bárbaro, espectacular, fue un buen gesto técnico, todo lo que quieran. Y terminó definiendo de buena manera. No es ningún denegado, no es ningún jugador que no está familiarizado con el gol. Por supuesto que no. Es un jugador que ya en el recorrido que ha tenido, sobre todo en el último tiempo, ha demostrado. No lo estoy negando. Ahora, todavía me causa un poco de ruido verlo de centrodelantero, porque a veces tiene que fajarse con los centrales de espalda, quizás es algo que no está acostumbrado, sino que él está de pronto más enfocado en enfilarse de cara al arco rival. Entonces, son cuestiones. Yo creo que hoy, por lo visto, ante la coyuntura de no tener a Driussi, de no tener de pronto un centrodelantero, que también es otra posición que Marcelo Gallardo deberá imperiosamente salir a buscar, Maxi Salas entregó lo que podía o las herramientas que tiene para entregarle a este equipo, lo hizo de buena forma, y esa definición de centrodelantero creo que avala un poco su participación también, siendo una de las figuras del compromiso, figura del compromiso que seguramente la va a compartir con Colidio. Acabó la primera mitad y el segundo tiempo fue un poco más de lo mismo, un poco más cansino la cosa, y bueno, ya hay cuestiones de la expulsión. Yo creo que para hablar particularmente de la expulsión de Portillo, creo que es roja para el jugador de Platense, eso hay que dejarlo clarísimo, y si no iba a ser doble amarilla, pero no correspondía a la segunda amarilla para él en ese momento, era roja directa y así lo hizo Hilfiger, pero antes no hay que soslayar tampoco que para River Plate seguramente tuvo que haber una doble amarilla para Paulo Díaz, y también seguramente por lo menos ameritaba una revisión lo que pasó con Juan Cruz Mesa, que también en una jugada similar, no igual, similar, creo que va con menos vehemencia en el golpe, pero seguramente ameritaba, no sé si una revisión o una consideración por parte del árbitro a instancias del VAR, pero finalmente River también termina haciendo precio a Platense por ese jugador de menos en Portillo, que termina, ganándose la roja por la agresión a Montiel, y que después River termina consolidando un 3-1 final, un 3-1 que llega por una habilitación, pero 10 puntos, 1000 puntos de Gonzalo El Piti Martínez hacia Miguel Ángel Borja, que se enfila al área y ante toda la posibilidad que tenía de definir del arco rival, la termina empujando al primer palo, y así decreta el 3-1 final, y prácticamente ya empezó el monumental, bájense los pantalones y todo el biribiri de siempre. Entonces termina River consiguiendo unos 3 primeros puntos buenos, positivos, sirve por supuesto para seguir en este camino, para arrancarlo de la mejor forma, de manera positiva, pero eso no quita que River todavía tenga que corregir muchas cosas. Y dentro de esas cosas está el tema de la defensa. La defensa hay que reforzarla, creo, para mi entender, seguramente con un central más, pero esto va a depender, por supuesto, de lo que considere Marcelo Gallardo. Una defensa así, para mi entender, no compite en América. Para mi entender, a la larga te va a terminar pasando factura. Para mi entender, repito, para mi entender. Veremos también si mucho de ese sufrimiento que tiene la defensa de River hoy se puede llegar a sofocar, se puede llegar a disipar, se puede llegar a esconder o, no sé, a disimular, trayendo un mediocampista tapón, un mediocampista de corte, un mediocampista como corresponde, y no apelar a Enzo Pérez, que ya el tema del desarrollo del partido le pasa factura. El cansancio es notorio y no termina aportando muchas soluciones a veces. Entonces habrá que ver si esos errores defensivos terminan también, ¿por qué no?, empezándose a saldar con la llegada de un volante de un 5. Veremos. Pero el 5 sí se necesita, pero ya. O sea, a esta hora ya tiene que estar o Francescoli o Poncio o Brito o el que fuere, tiene que estar levantando el teléfono y hacer gestiones ya, por un 5. Y un delantero, para mi entender, también. Un centro delantero, un 9.
Por supuesto, hay que hablar también de los chicos, o por lo menos a mí me merece unas líneas. Lo hecho por Gonzalo Lencina, creo que aportó buenos toques, buenas alternativas. En algún momento también se vinculó al ataque de River, llegó con peligro al arco rival. Obviamente es, creo que el primer partido así de lleno, siendo titular, siendo importante, jugando largo y tendido en el partido que tiene en River, con lo que eso implica. Tiene 19 años, es joven, pero ha demostrado que no le pesa la primera de River, o por lo menos en este tipo de partidos. Y ahí es donde uno se pregunta, bueno, si estos jugadores con este talento, con estas condiciones, con estas capacidades que tienen, ¿por qué no los vimos antes? ¿Por qué siempre tuvimos que apelar, o se tuvo que apelar a los Nacho Fernández de la vida, o no sé, jugadores que quizá no tenían no mostraban mucha diferencia con respecto al resto? O sea, no es que tenías a Modric en Modric 2018 ahí, no, la verdad es que no. Tenías a Nacho Fernández, tenías a otros jugadores, incluso a Matías Rojas, otros jugadores que a River no le dieron nada. ¿Y por qué no apostar por esa sangre joven, por esos juveniles que seguramente a este River le van a dar muchas alegrías, como lo hicieron a lo largo de su historia? Pero creo que termina River dejando sensaciones buenas y negativas, más o menos. El hincha de River seguirá, por supuesto, contento por el resultado, no así por el funcionamiento, tendrá mucho que trabajar este River. Y repito o insisto en el tema del mediocampista. El 5 tiene que estar mañana ya, el nuevo mediocampista, el nuevo 5, tiene que estar mañana entrenando en el River Camp. Mañana, de una. Y el centro delantero hacer las gestiones correspondientes, porque por supuesto también se va a requerir, sobre todo, repito, en los objetivos de River de cara a fin de año, por lo menos en lo que queda de esta mitad de año. Gente, muchísimas gracias por estar, gracias por seguir. Como siempre les digo, dejan un me gusta, dejan un comentario, se suscriben. Va a ser importante que se suscriban y dejen su me gusta para que les pueda llegar también este contenido. Ustedes allí activan la campanita, dejan su comentario. ¿Qué les pareció este River? Este reestreno de River. Y vamos a seguir, por supuesto, desandando en estos análisis futuros de River Plate, que hoy, en condición de local, venció 3-1 a Platense en casa del Millonario, rodeado de toda su gente. Una buena noticia es que se arrancó ganando. Gracias por estar, y nosotros nos vemos en otra ocasión.